Hola, buenos días, grupo. Bueno, en este video tutorial os voy a explicar en qué consiste la tarea de las sesiones prácticas presenciales. Bueno, que aparece, ya sabéis, como una tarea, pero bueno, en realidad son talleres que vamos a realizar de manera presencial. Bueno, para que veáis dónde está la información, si alguna tiene dudas, en la pantalla principal del módulo os vais abajo donde pone sesiones prácticas presenciales. Ya sabéis que el calendario de las sesiones es diferente en cada una de las sedes, por lo que tendríais que pinchar aquí el PDF para ver qué días y en qué horario van a tener lugar las sesiones en cada una de las sedes, ¿vale? Bueno, ya sabéis también que en la programación didáctica, ¿vale? Por si alguien tiene alguna duda, en el apartado en el 8134 de prácticas presenciales, podéis clicar en la opción de centros colaboradores de Andalucía y ahí veréis las sedes en las que se van a realizar cada una de las prácticas presenciales en función de la provincia. Es importante que lo verifiquéis porque sabéis que hay provincias en las que la sede del examen de febrero, es decir, de los exámenes oficiales que a lo mejor acabáis de hacer, no tiene por qué coincidir con la sede de la práctica presencial. Entonces, verificad bien dónde va a tener lugar la práctica presencial. Una vez que ya sabéis el horario en que se va a realizar y los días y dónde es la sede, os recomiendo que leáis muy bien la tarea online 6. Ya os adelanto que como tal aparece aquí como una tarea online, pero que realmente, lógicamente, no tenéis que entregar nada a través de la plataforma. Lo que tenéis que hacer es realizarlas, asistir, ¿vale? Entonces, si veis, están desglosadas en 4 talleres. Ya habéis visto que la mayoría de las sedes van a realizar los talleres en 2 días, pero hay alguna que lo hace en 3. También pensad que, aunque los talleres están programados para una serie de horas que aparecen aquí, pues eso va a depender mucho también del número de personas que asistan a cada sede. Por ejemplo, en Almería hay muchas personas, pues seguramente el taller se alargue un poco, pero aquellas en las que el número de asistentes sea muy reducido, como puede pasar en provincias como Huelva, sí que puede ser que a lo mejor les dé tiempo a realizar más talleres en una misma sesión. Lo digo porque en principio pues como podéis ver, los 2 primeros talleres están cuadrados para las 6 horas y media que en la mayoría de sedes tiene la primera sesión. Ya os digo que no todas porque hay una que tiene 3 sesiones, pero bueno, un poco para que tengáis en cuenta que aunque en principio en la mayoría de las sedes la primera sesión se van a tratar los 2 primeros talleres, puede haber alguna en la que dé tiempo incluso a meterse en el tercero, ¿vale? O aquellas en las que hay más sesiones, a lo mejor pues da solo tiempo a la primera. En cualquier caso, yo por prudencia lo que intentaría es llevar los contenidos asociados a los 4 talleres listos para la primera sesión, ¿vale? Leídos, me refiero al menos a leídos, ¿vale? Como tal, que me habéis preguntado algunos ya, ¿tengo que llevar algo preparado para el día de los talleres? Desde luego, tener leídos los contenidos asociados, pero sí es cierto que para este primer taller, el del discurso inicial, que va a ser el primero en todas las sedes, o sea que para el primer día tenéis que sí o sí llevar preparado el discurso inicial, porque como vamos a ver en el resto de talleres, se va a dar un tiempo para la preparación, porque es una preparación de actividades grupales, pero este primer discurso inicial realmente es una tarea individual. Entonces, para no perder tiempo en la propia sesión preparando el discurso, sí que es algo que se establece aquí que hay que llevar preparado de casa, ¿vale? Ya sabéis que esto corresponde a una de las fases del proceso de mediación que está en el tema 3, ¿vale? Entonces, para ese día sí que tenéis que llevar preparado de forma individual el discurso inicial de mediación. En la tarea 3 hemos preparado un vídeo del discurso de premediación, que no es lo mismo, que como tal no es un discurso, es una conversación más abierta, ¿vale? El discurso inicial sí que es un discurso que está estructurado, ¿vale? Entonces, dentro de que podéis tratar estos aspectos que se tocan aquí en diferente orden, todo discurso inicial bueno debería decir en qué consiste la mediación, explicar en qué consiste el proceso, cuál es el rol de cada parte en el proceso, con eso me refiero, cuál es el papel de la persona mediadora y cuál es el papel de las partes. ¿Cuáles son las fases? De manera resumida, pero sí tenéis que informar en ese primer discurso de cuáles van a ser las fases de las que consta
el proceso, ¿vale? Y cuáles son los principios y normas que rigen el proceso. Ya os digo que aunque sea un discurso, desde luego en esta primera toma oficial de contacto con ambas partes de manera conjunta, es muy importante que el discurso no se suelte, digamos, de corrido sin dejar ningún tipo de intervención a las partes, sino que precisamente nos tenemos que asegurar de que esto que estamos diciendo está siendo comprendido por las partes, ¿vale? Y de que, muy especialmente, que las partes aceptan los principios y normas que rigen el proceso. Por eso, dentro de que es un momento en el que claramente la persona mediadora tiene el papel, el rol principal, porque es la persona que va a hablar, sí es importante que busquéis la retroalimentación para aseguraros de que efectivamente se entiende, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que sí o sí tenéis que traer preparado de casa, ¿vale? Ya está, en ese momento pues tendréis que reproducirlo y luego va a haber un momento en el que todo el resto de alumnos y alumnas pues vamos a realizar aportaciones, ¿vale? Una valoración crítica de cada una de las intervenciones. Bien. También para esta primera parte, antes de realizar el discurso, vamos a disponer las mesas porque dos de las personas asistentes van a simular que son las partes, ¿vale? Es decir, el discurso se va a hacer ante dos partes. Entonces, es verdad que la persona mediadora en este caso tendrá que disponer las mesas y las sillas en función del conflicto que se trate. Si os vais al tema 4, ¿vale? Que ya lo tenéis abierto, veréis que hay diferentes formas de organizar el espacio, básicamente me refiero a la disposición de la mesa y las sillas en función del tipo de conflicto. De modo que antes de comenzar el discurso inicial, lo que tendréis que decir es qué tipo de conflicto se supone que se va a abordar en el proceso y en función de ese tipo de conflicto, por qué se han configurado la mesa y las sillas de esa manera, ¿vale? Este sería el primer taller. El segundo taller es el de contar y aclarar el problema, que este en principio también se va a hacer en la primera sesión, lo normal es que dé tiempo, ¿vale? Y que ya sí es más largo. Si os fijáis, bueno, aquí como tal no hay que traer nada preparado de casa, pero sí que es importante que veáis y entendáis muy bien y manejéis todos los contenidos asociados a este taller, ¿vale? Aquí se va a dar, como veis, un momento de preparación, ¿vale? Básicamente aquí de lo que se trata es de realizar una simulación o roleplay de la parte de la fase de contar y aclarar el problema, ¿vale? Entonces se os va a dividir en grupos de 3, esto es flexible, va a depender de la sede, pero en principio en grupos de 3, a cada uno de los cuales se va a asignar un ámbito de la mediación. Entonces se os va a dar una hora para que preparéis un teatrillo, un roleplay en el que se va a reproducir la fase de contar y aclarar el problema, ¿vale? O sea, que inventáis un conflicto y un poco vais a inventar la situación, el intercambio comunicativo que va a tener lugar entre las partes y la persona mediadora, teniendo en cuenta que es esa fase, la de contar y aclarar el problema. En realidad lo importante y lo que se va a evaluar es que en ese teatrillo que vamos a preparar se van a tener que poner en práctica por parte de la persona mediadora diferentes técnicas de escucha activa, la superación de una situación de estancamiento, la superación de una situación de hostilidad y la superación de un obstáculo de la comunicación. De modo que, digamos, realizaréis el teatrillo y al término del mismo explicaréis en qué momento habéis puesto en práctica al menos dos técnicas de escucha activa, en qué momento habéis superado una situación de estancamiento, una de hostilidad y un obstáculo de la comunicación, ¿vale? Ya sabéis que todo esto aparece en la unidad 3. Realmente todos los contenidos asociados a la práctica son de la unidad 3, excepto el que acabo de comentar de la disposición de la mesa y las sillas en función del tipo de conflicto, que es de la unidad 4. ¿Vale? Y bueno, finalmente, que yo creo que es lo bonito de realizar las prácticas presenciales, bueno, pues vamos a tener un momento de valoración crítica del resto del grupo, ¿vale? Que cuáles han sido los aspectos fuertes y qué otras propuestas de mejora se podrían realizar. Bien, el tercer taller, que la mayoría de sedes seguramente se realice ya en la segunda sesión, pero ya os digo que va a depender, es el de la estrategia ganar-ganar. Vale, con los mismos grupos del taller anterior y el mismo conflicto, vamos a avanzar a la siguiente fase, que es la de propuesta de soluciones, ¿vale?
Entonces, aquí igual se os va a dar una hora para que preparéis esa parte del proceso de mediación, ese teatrillo en el que vais a simular que estáis ya en la fase de propuesta. Ya sabéis, creo que a estas alturas lo tenemos que saber todos, las personas que proponen las soluciones son siempre las partes, nunca la persona mediadora. La persona mediadora está para facilitar y canalizar la comunicación y para ayudarles a evaluar los pros y contras de cada una de las propuestas, ¿vale? Entonces eso, las partes van a proponer las soluciones y la persona mediadora es muy importante que a través de notas o en la pizarra, si tenéis a disposición, que es lo normal en la sede, una pizarra, es mucho más visual que vayáis apuntando las soluciones que propone cada una de las partes en la pizarra, ¿vale? Para luego conjuntamente poder ver las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas, ¿vale? Bien, aquí como tal todavía no llegamos digamos, a la propuesta final. Si queréis podéis hacerlo, pero realmente lo que se trata en esta parte es de evaluar cada una de las propuestas de las partes. Y bueno, lo mismo al finalizar cada roleplay, pues el grupo participante, el resto de grupos que no han sido protagonistas van a evaluar los aspectos positivos y cuáles otros se pueden mejorar. Bien, y ya el último, el taller de redacción del acuerdo final. Ahí es muy importante. Bueno, es en los mismos grupos de los dos talleres anteriores. Vale, cada grupo redactará el acuerdo final del conflicto mediado. ¿Vale? Creará un modelo de acuerdo que cumplimentará y expondrá ante el resto de compañeros y compañeras. Aquí, lógicamente, tendréis tiempo en el taller para redactar dicho acuerdo final, ¿vale? Ya lo estimará cada sede, ¿vale? Pero bueno, en principio pues también será 40 minutos, una hora para esa redacción del acuerdo final. Aquí sí que es muy importante que atendáis a las características que un acuerdo tiene que tener y que aparece en la unidad 3, ¿vale? En la fase de acuerdo final vais a ver que hay una serie de características que se dice que tiene que tener todo acuerdo, ¿vale? Pues eso es lo que se va a valorar, que ese acuerdo que redactéis cumpla con esas características. Aquí vamos a imaginar básicamente que efectivamente hemos llegado a un acuerdo final, ¿vale? Después de evaluar los pros y contras de cada una de las propuestas, hemos llegado de mutuo acuerdo a un acuerdo final, ¿vale? Aquí, bueno, pues va a depender de la sede. Podéis o bien llevar ordenadores y realizarlo como en un documento de Word, o en el caso de que no lo tengáis, pues hacerlo por escrito, ¿de acuerdo? Y bueno, creo que con esto terminamos la explicación de los talleres. En cualquier caso, sé que pueden quedar dudas pendientes. Os animo a realizarlas, ¿vale? En este mismo foro en el que pongo este video tutorial. Venga, mucho ánimo y estoy aquí a vuestra disposición.